Bien, amados hermanos, nuevamente gracia y paz. Nos gozamos en este tiempo de adoración que ahora tendremos, en el que el Señor continuará hablando a nuestras vidas. Así que, como siempre, nos gusta recordarles, hermanos, podamos estar todos concentrados, adorando a nuestro Dios, escuchando la voz de Dios a través de la predicación. Hermanos, cuando en nuestras vidas suelen pasar cosas buenas, nosotros solemos decir gloria a Dios. Cuando resulta aquella noticia por la que hemos estado esperando tantos años o meses, decimos gloria a Dios. Cuando algún familiar, algún ser querido es sanado de una enfermedad, nosotros respondemos diciendo gloria a Dios. Cuando llega ese dinero que pensábamos que estaba perdido, nosotros exclamamos gloria a Dios. Pero nosotros no lo hacemos, no proclamamos, no decimos gloria a Dios cuando llegan las malas noticias, cuando llega el dolor, cuando llega la muerte, cuando llega el abandono, cuando llegan las pérdidas, la quiebra. ¿Quién de nosotros suele decir gloria a Dios por eso? ¿Quién de nosotros dice que el nombre de Dios sea exaltado por eso? Es muy difícil. Es muy difícil que nosotros podamos, de la misma manera que decimos gloria a Dios por todas las cosas buenas, podamos decir gloria a Dios también por las malas. Pero como una situación así, hermanos, de dolor, de pérdida, de angustia, puede resultar para la gloria de Dios. Eso es lo que usted y yo podríamos pensar, ¿no? ¿Cómo una situación de estas puede resultar para la gloria de Dios? ¿Cómo una humillación puede resultar para la gloria de Dios y para el beneficio de otros? Aún peor. Si en nuestra mente es difícil que una situación así difícil resulte para la gloria de Dios, mucho menos para el beneficio de otros, para el beneficio del prójimo, para el beneficio de nuestros hermanos, de la familia. Así que, hermanos, Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en un par de versículos, uno de los misterios y de las verdades más gloriosas de la cristología. Y entiéndase por cristología, hermanos, como el estudio de la persona de Jesucristo. Entiéndase por cristología el estudio de la vida y obra de Cristo. Pero recordemos, hermanos, algunas de las cosas que hemos estado viendo de la iglesia en Filipos. Ya hemos estado avanzando en este expositivo y yo sé que ustedes han recordado algunas cosas. Por ejemplo, ustedes en los sermones anteriores del expositivo han visto que la iglesia en Filipos es una iglesia muy amada por Pablo, ¿no? Una iglesia especial para Pablo. Una iglesia que ha traído gozo a la vida de Pablo. Ustedes saben que esta carta se conoce como la carta del gozo. Una iglesia que Pablo está alabando constantemente por la fidelidad, por su fidelidad. Es una iglesia fiel. Pero a pesar de que es una iglesia fiel, hermanos, una iglesia que Pablo alaba, que Pablo tiene muy cerca de su corazón, es una iglesia, hermanos, que ha venido presentando dificultades y problemas. Ustedes recuerdan algunos de los problemas también, ¿no? Recuerdan que algunos de los filipenses estaban allí luchando con su ego, ¿no? De pertenecer a la ciudadanía romana, ¿no? Entonces, estos son algunos de los problemas que ellos han tenido. Obviamente, los problemas de los filipenses no se podrían comparar tal vez con los problemas de la iglesia en Corintios, ¿no? Por ejemplo, en Corinto, por ejemplo, en Galacia, que eran tal vez iglesias con problemas mucho más profundos, ¿no? Problemas más graves. Pero al final, hermanos, terminan siendo dificultades que allí se estaban presentando en la iglesia de Filipos. Y es lo que podemos ver, hermanos,
en los primeros versículos del capítulo 2. ¿Qué es lo que podemos inferir, hermanos, de las dificultades que podrían estar pasando en Filipos? Ahí, por lo menos desde el versículo 2 hasta el versículo 4. ¿Han habido contiendas entre los hermanos? ¿Han habido divisiones, por ejemplo? Cada quien velando por lo suyo propio, por sus propios intereses. Unos tal vez creyéndose más que otros. ¿No se estaban soportando? Los hermanos allí en Filipos han tenido problemas en el afecto mutuo, en el amor unos con otros, en la comunión de los hermanos. Y es lo que podemos, hermanos, inferir de los primeros versículos del capítulo 2. Pero, hermanos, aquí lo que tenemos que preguntarnos, y es lo que quiero que hoy podamos resolver con este sermón, es ¿por qué Pablo recurre a la cristología para tratar una situación así en Filipos? ¿Qué tiene que ver la cristología con la unidad de la iglesia? ¿Qué tiene que ver que Pablo haga una exposición tan profunda de Cristo, de la cristología, para estos problemas que se están presentando en la iglesia? Y Pablo, como vamos a ver hoy, hermanos, va a hacer una exposición tan profunda de la cristología para ayudar a los hermanos en Filipos. ¿Y cómo eso puede ayudarnos a nosotros en Ocaña? ¿Cómo puede ayudarnos a nosotros incluso en nuestras relaciones o en la unidad de nuestros hogares, de la misma sociedad? Y aunque el contexto, hermanos, está claro que es algo eclesial, son problemas dentro de la iglesia de Filipos, pero ¿cómo puede, hermanos, la cristología, cómo puede la doctrina de Cristo ayudarnos a la unidad? ¿Por qué Pablo recurre? Obviamente Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero Pablo escribe para solucionar un problema allí en Filipos a la cristología. Y cómo la humillación del Hijo de Dios, cómo la humillación de Dios a su propio Hijo, a su unigénito, resulta para la gloria de Dios, para su propia gloria y para un bien mayor, para la salvación de un pueblo. Cómo este mal, cómo una humillación puede resultar para un bien mayor. Cómo un mal, hermanos, como este, que es la humillación de Cristo, puede resultar para su propia gloria. Por eso, hermanos, he titulado el sermón de hoy, El Cristo humillado y la gloria de Dios. El Cristo humillado y la gloria de Dios. Amados hermanos, si Dios ha humillado a su propio Hijo, si Dios no escatimó en entregarle humillación a su propio Hijo, ¿por qué no lo haría con nosotros? ¿Por qué podríamos pensar que Dios no haría eso con nosotros? ¿Dios debe humillarnos? ¿O fue algo únicamente para su Hijo? Si lo hizo con su Hijo amado, debe hacerlo con nosotros. Amado hermano y hermana, si tú le perteneces al Señor, Dios debe humillarte. Debes pasar por humillación. Pero ¿quién quiere pasar por humillación? ¿Quién de nosotros queremos ser humillados? ¿Quiénes de nosotros queremos bajarnos de nuestros tronos en nuestro mundo, donde somos los mini dioses, donde somos los reyes de nuestras casas, de nuestros pequeños imperios? Somos los dioses de nuestros mundos. Pero ¿quién de nosotros quiere descender de esos tronos para ser humillados? ¿Quién de nosotros quiere descender de ese orgullo que tenemos, de lo que somos, para ser humillados? Y que eso resulte para la gloria de Dios. Y que eso resulte para el beneficio de otros, por amor a otros.
¿Usted se humillaría por amor a otros? ¿Nos hemos humillado? Tal vez sí, tal vez no. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es una humillación? ¿Qué podría ser una humillación? De estos tronos, hermanos, en los que nos hemos elevado con nuestro orgullo, donde nos creemos pequeños dioses y creemos, hermanos, que todo debe girar en torno a nosotros. Pensamos que todos deben girar en torno a nosotros, al yo. Hermanos, ser humillados por Dios no es una probabilidad, tampoco es opcional, tampoco es que usted pueda elegir, es una obligación, hermanos. Y la humillación, hermanos, no es que si usted quiera acceder o no, Dios lo va a humillar, Dios nos va a humillar. Pablo, evidentemente, hermanos, está sufriendo la falta de unidad que hay en la iglesia en Filipos. Está sufriendo, él dice, sientan lo mismo, no hagan las cosas por contienda o por vanagloria, miren a los otros como superiores a ustedes mismos, no mire cada uno por lo suyo propio. Y Pablo está sufriendo esa desunión que hay en Filipos. Y si pudiéramos parafrasear, hermanos, el versículo 1, Pablo estaría diciendo, si en verdad ustedes, hermanos, hay ánimo de Cristo, si ustedes han recibido el ánimo del Señor, y yo sé que es así, y si han experimentado el consuelo que nace del Espíritu, del amor de Dios como realmente lo han hecho, porque Pablo sabe que es así, entonces completen mi gozo. Es una iglesia que le ha dado mucho gozo, que le ha generado mucho gozo a Pablo, pero aún el gozo de Pablo estaba incompleto. ¿Qué estaba diciendo Pablo para que ese gozo estuviera completo? Vivan en unidad. Vivan en unidad. El gozo que ustedes me han generado es completo, pero aún ese gozo está incompleto. Y por eso podemos ver en los próximos 3 versículos, en el 2, el 3 y el 4, que aunque hay un solo enfoque, hermanos, una sola idea, y es que estén unánimes, un solo propósito, podríamos organizar esta idea en una triple orientación. Y es lo que Pablo va a hacer en cada versículo. Por ejemplo, en el versículo 2 podemos decir que esta orientación es hacia la unidad. Pablo dice, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo dice, hay que tener unidad. Pablo exhorta a la unidad. Y en el versículo 3, hermanos, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Quiénes son los que pueden tener humildad? Pues aquellos que no hacen las cosas por contienda o por vanagloria. Así que la segunda orientación que Pablo hace, el enfoque aquí es humildad. Y en el versículo 4, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Eso sería como una dedicación o una consideración por los demás. Hermanos, pero ¿puede haber humildad si no hay unidad? Claramente no. No puede haber humildad si no hay unidad. Y obviamente no puede haber dedicación o consideración por los otros, por los demás, si no hay humildad y unidad. No hay forma, hermanos, que esto pueda ser completado. No hay forma que el gozo de Pablo pueda ser completado si no hay unidad, humildad y dedicación o consideración por los demás, por el hermano, por el prójimo. Para completar, hermanos, el gozo de Pablo no era salir pronto de la cárcel. ¿Ustedes recuerdan? Pablo no estaba deseoso de salir de la cárcel. Él estaba allí contento. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba usando para predicar el evangelio con aquellos quienes lo estaban cuidando. Y esto es lo que Pablo, hermanos, está pidiendo para que su gozo sea completo. Unidad, humildad y consideración, solicitud, dedicación por el hermano, por el prójimo. Hermanos, no podemos hablar de esto
No podemos hablar de humildad si no hay unidad, no podemos hablar de consideración si no hay unidad. Y esto es lo que Pablo espera de los hermanos en Filipos. Cumplan esto para que el gozo sea completo, para que mi gozo sea completo. Y la única forma, hermanos, de tratar estos pecados de desunión, de contiendas, de vanagloria, de celos, de superioridad y de todo lo que ustedes pueden ver aquí, es el ejemplo de Cristo. Y es lo que Pablo va a empezar a exponer desde el versículo 5, y es el centro de esta porción. Pablo va a decir, el ejemplo de Cristo es la forma, mirando a Cristo es la forma en como ustedes van a poder completar mi gozo, solucionando esos problemas de unidad, de humildad y de estar atentos los unos de los otros. Pero, ¿qué es mirar a Cristo? ¿Y qué es lo que Pablo va a exponer, por ejemplo, en el versículo 5? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando vemos esa palabra sentir, hermanos, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos con esa palabra sentir? Sentimientos. Entonces, cuando escuchamos esa palabra sentir, pensamos en sentimientos. Pero, ¿qué es realmente lo que significa cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir? Y esta palabra sentir, hermanos, no es algo relacionado con los sentimientos, sino es que es algo que estén pensando, que estén enfocados, que estén colocando su mirada en un propósito, en un enfoque. Ahora Pablo está diciendo que ustedes tengan el mismo pensamiento de Cristo. Cristo tiene una tarea. Cristo tiene un propósito. Cristo tiene algo en mente, está pensando en algo. Y dice Pablo, ustedes deben tener este mismo sentir, este mismo pensamiento. Así que no es algo relacionado, hermanos, con los sentimientos, sino con un enfoque. Por ejemplo, ¿ustedes han visto a los caballos? Y tienen que ponerles aquí para que puedan ellos mirar hacia dónde. Hacia adelante. Es un enfoque, hermanos. Es que estén pensando en eso. Así que Cristo tenía algo en mente. Estaba pensando en algo. Tenía un propósito, un plan, una tarea. Y dice Pablo que ustedes tengan ese mismo pensamiento. Que ustedes tengan ese mismo enfoque. Que ustedes tengan ese mismo sentir. Y es un enfocarse fervientemente, hermanos, en una dirección, en esta dirección. Es un enfoque ferviente en una dirección. Y Pablo dice en el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, la misma palabra. Estén pensando en lo mismo, estén enfocados en lo mismo. Y esta es la forma en cómo puede haber unidad. Esta es la manera en cómo se pueden tratar las contiendas. Esta es la manera en cómo ustedes pueden tener humildad. Esta es la forma en cómo ustedes pueden estar atentos, solícitos unos de los otros. Pero ahora la pregunta, hermanos, ¿cuál era el sentir de Cristo? Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. En algún momento hubo este sentir en Cristo. Pero ¿cuál es ese sentir de Cristo, hermanos? ¿De qué hacía referencia el apóstol Pablo? Y es lo que Pablo va a exponer desde el versículo 6 al 8. Dice el 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora ustedes ven allí cuando dice el cual, siendo en forma de Dios. El mismo versículo 6 nos va a explicar qué es lo que significa el cual siendo en forma de Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, en esta porción, y también viendo un poco la primera frase del versículo 8, cuando dice, y estando en la condición de hombre, leamos desde el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición
de hombre. Aquí ocurren dos palabras muy interesantes, hermanos, que debemos prestar una especial atención. Esa palabra forma es la palabra morfé, y la palabra condición, hermanos, que ustedes ven en el versículo 8, es la palabra esquema. Esquema, morfé y esquema, para forma y condición. Esas dos palabras en otros textos podrían ser sinónimos. Incluso dentro de la literatura griega podrían usarse para las mismas cosas. Pero aquí, hermanos, el enfoque es diferente. Podríamos decir que Cristo existiendo en la forma de Dios, en la morfé de Dios y reconocido en su condición como un ser humano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está tratando de exponer Pablo de la cristología en este versículo? Hermanos, podemos decir que en estos contextos que se han citado, morfé hace referencia a algo esencial del Señor, algo que es propio de su naturaleza, mientras que esquema o condición apunta a algo que es transitorio, algo que es accidental o algo que es externo, algo que está fuera de él. Entonces tenemos esta palabra forma, morfé, que es algo propio de su naturaleza. Algo es propio de él. Y esta palabra esquema es algo que es externo, algo que es transitorio. Así que, hermanos, Pablo lo que está diciendo es que Cristo, el eterno Hijo de Dios, siempre ha sido y será Dios. Siempre ha sido y será Dios. ¿Estamos todos de acuerdo con la deidad del Señor? ¿Estamos todos de acuerdo con la deidad de Cristo? Él es Dios. Y no es algo, hermanos, que Él haya asumido en algún momento. No es que Él haya asumido esta deidad o la divinidad en algún momento de la historia de la eternidad pasada. El Verbo se hizo hombre. El Dios eterno se hizo hombre. Hermanos, ¿y por qué esos versículos son fundamentales para esta situación que está pasando allí? ¿Por qué es importante la cristología para tratar estos problemas de división? Y Pablo lo que está aquí diciendo, Cristo es una sola persona. Cristo es una sola persona que subsiste en dos naturalezas, en una naturaleza humana y una naturaleza divina. 50% hombre y 50% Dios. 100% hombre, 100% Dios. Completamente hombre y completamente Dios. Hermanos, y esto es muy importante que lo podamos entender. Es importante, hermanos, que entendamos la cristología, porque vamos a comprender correctamente el estado de humillación de Cristo. Si no tenemos una correcta cristología, hermanos, no entenderemos el estado de humillación de Cristo. Y si no tenemos una correcta cristología, hermanos, podemos caer en herejías, como durante tantos siglos desde el principio han salido tantas herejías. Y las herejías, hermanos, son evidencia de que si no tenemos una comprensión clara, si tratamos de explicar estos misterios, no habrá una comprensión real de la salvación. Una herejía, hermanos, es cuando hay un error en la comprensión de la salvación y no tener una correcta cristología, hermanos. No entender que estamos hablando de una persona que existe en dos subsistencias, humana y divina. Podemos caer en herejías, hermanos. Y esto es importante para tener unidad, para tener humildad, para amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Es necesario, hermanos, para poder cumplir con estas demandas que Pablo le hace a los Filipos. Allá en Filipos, Pablo está defendiendo la deidad de Cristo. La naturaleza divina y la naturaleza humana, hermanos, es lo que se conoce en cristología como la unipersonalidad de Cristo o la unión hipostática de Cristo. Es importante, amados hermanos, que entendamos esto. Porque ¿a dónde nos pueden llevar las herejías? A estar en una secta.
Por ejemplo, pensemos en un par de herejías cristológicas. Los sabelianos o los unicitarios. Y aunque es una herejía trinitaria, también es una herejía cristológica. Porque le están añadiendo cosas del ser del Padre al Hijo, del Hijo del Padre, del Espíritu al Hijo. Y es peligroso, hermanos, porque eso nos puede llevar a estar en sectas. Y estar en sectas, hermanos, es no estar en Cristo y no tener una comprensión clara del Evangelio, de la salvación. Por ejemplo, los arrianos, los hoy llamados testigos de Jehová, ellos dicen que Cristo fue creado en algún momento, que no es eterno, niegan la deidad del Señor. Por ejemplo, los nestorianos, que dicen que Cristo son dos personas, la persona humana y la persona divina, pero estamos hablando de una sola persona, que subsiste en dos naturalezas, hermanos, que están unidas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Hermanos, el primer paso, camino hacia la humillación, es lo que vemos en el versículo 6, otra vez leámoslos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿a qué? Aferrarse. El primer paso, hermanos, camino hacia la humillación, es desaferrarse. ¿De qué tenían que desaferrarse los filipenses? Para que ellos estuvieran en el mismo sentir de Cristo. Del rencor, de los celos, la envidia, el orgullo, de creerse más importante que los demás, de la altivez. Para que haya unidad, hermanos, hay que desaferrarse. Hay hermanos y hermanas dentro del pueblo cristiano que contienden por quién es más orgulloso. Esposas y esposos soportan esperando cada quien en su trono a ver quién desciende primero de ese trono de orgullo. Y nadie quiere dejar su trono por amor al otro. Nadie quiere desaferrarse por amor al otro. ¿De qué tienes, amado hermano, de qué tienes tú que desaferrarte? Para la gloria de Dios y por amor de tu prójimo. Empezando a mirar a los demás como superiores a nosotros. Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice: Jesús fue enviado para morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Usted y yo nos ponemos como más pecadores que los demás? No. Señalamos a todos más pecadores que nosotros. Y Pablo dice: de los pecadores yo soy el primero. Deberíamos considerar a nuestros hermanos menos pecadores que nosotros. Deberíamos considerar a nuestras esposas menos pecadores que nosotros, a nuestros hijos menos pecadores que nosotros, a los hermanos de la iglesia menos pecadores que nosotros. Pero, como somos dioses, mini dioses, pues nosotros nos ponemos por encima de los demás pecadores. Nos creemos más que los demás pecadores. Hermanos, no solamente y evidentemente hay que desaferrarse de estas conductas pecaminosas, sino también de muchas cosas, escuchen hermanos, de muchas cosas lícitas por amor a otros. Hay muchas veces, hermanos, que debemos desaferrarnos de cosas que en sí no son pecaminosas, que son lícitas, pero deberíamos desaferrarnos de estas cosas para la gloria de Dios y por amor de nuestros hermanos, para el beneficio de otros. Ustedes recuerdan allí Pablo cuando escribe a los Corintios la situación de los hermanos que estaban allí sufriendo porque la carne se estaba sacrificando a la diosa Diana y Artemisa,
Y unos hermanos estaban luchando porque esta carne era sacrificada y otros hermanos más maduros no veían ningún problema, tenían su conciencia tranquila, y otros estaban luchando en que esta carne, como había sido sacrificada a los ídolos, no debía comerse. Y Pablo dice allí, si es mejor dejar de comer carne por amor a mi hermano, lo haré. Ahora, ¿comer carne es lícito? Es lícito. Pero hay muchas veces, hermanos, que debemos desaferrarnos de cosas lícitas por amor al hermano. No sé qué cosa, hermanos, ustedes y yo tendremos que soltar, desaferrarnos de estas cosas por amor a nuestros hermanos, por amor a Dios, para la gloria de Dios, por el amor que tenemos hacia nuestras esposas, esposos, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres. Hay muchas veces, hermanos, que tenemos que soltar cosas lícitas, que no son pecaminosas en sí, pero tenemos que hacerlo para que el nombre de Dios sea glorificado. Y Pablo no está hablando que Cristo se esté desaferrando de su deidad, de ninguna forma. Cristo Jesús no consideró su existencia en una manera igual a Dios como un privilegio a que aferrarse. El Dios eterno no se aferró a este privilegio. ¿Tenía el derecho? ¿Lo pudo haber hecho? Claro. Y aún así seguía siendo Dios santo, justo, perfecto. Pero Cristo, el Hijo de Dios, está condescendiendo voluntariamente, haciéndose semejante a los hombres, en condición de hombre. Hermanos, ¿es humillante para Dios hacerse como nosotros? Es muy humillante, hermanos, para Dios. Es muy humillante para Dios hacerse semejante a los hombres. Para nosotros no, porque la humanidad es nuestra morfé. La humanidad es nuestra naturaleza. Y si hacemos, por ejemplo, una comparación con nosotros, ¿cuál sería nuestro esquema? ¿Cuál sería nuestra condición? Bueno, que en algún momento fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres, nacimos, éramos bebés, niños y adultos. Eso sería nuestro esquema. Pero nuestra morfé cambia. No, siempre hemos sido humanos, siempre hemos sido humanos. Y eso es lo que Pablo dice allí en el versículo 6. Cristo siempre ha sido Dios. Esa es su morfé, esa es su naturaleza. Hermanos, el Hijo de Dios, el Dios eterno, tomando forma de hombre, tomando condición de hombre, tomando esta esquema de hombre, es algo muy humillante para él. Veamos, por ejemplo, el Salmo 113. Vayamos allí, acompáñenme en sus Biblias. Leamos los versículos 5 y 6. Salmo 113, versículos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Hermanos, si para Dios, desde su trono, desde su morada, en el paraíso, en el tercer cielo, es humillante solamente mirar hacia abajo los cielos y la tierra, ¿cuánto más humillante sería para él asumir la condición de hombre? No más mirar para Dios es humillante. Bajar su mirada hacia los hombres, mirar su creación es humillante para Dios. ¿Cuánto más hacerse como ellos?
Y no es, hermanos, que Cristo haya parecido un hombre o que haya tenido una silueta humana, como muchas herejías afirman. Es el Verbo hecho carne, el Verbo hecho hombre, con todas las debilidades de nuestra humanidad. ¿Con cuáles debilidades, hermanos? El hambre, el sueño, el cansancio, la sed, el dolor y aún la muerte. Y aún la muerte. Pero Él sin pecado. Cristo sin pecado. Él sufrió todas estas debilidades de la humanidad. En su naturaleza humana, hermanos, se humilló, hermanos, por amor a nosotros. Se hizo hombre. Se hizo hombre. 100% hombre. Así que, hermanos, el primer paso es desaferrarse. Desaferrarse. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar, hermanos? ¿Cuántas cosas tenemos que desaferrarnos? Obviamente las pecaminosas son evidentes, son mandatos, pero hay otras, hermanos, que son lícitas, pero que debemos soltar para la gloria de Dios y para el bien de nuestros hermanos. El segundo paso, hermanos, camino hacia la humillación, es tomar forma de siervo. Regresemos allí a Filipenses, en nuestro texto base. Filipenses 2:7. Leamos la parte B, que dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Humillado hacia lo más bajo. Cristo, hermanos, tuvo que pedir prestado todo. El creador y dueño absoluto de todas las cosas. El Dios dueño de toda su creación. Tuvo que pedir prestado todas las cosas. Tan pobre se hizo. Tan pobre se hizo que siempre anduvo pidiendo prestado todo. Un sitio para nacer. ¿Y qué sitio? Una casa donde posar. Una casa para, una barca para predicar. Un animal para cabalgar. Un aposento en el cual instituir la cena del Señor. Y finalmente también tuvo que pedir prestado un lugar para morir. Alguien tan endeudado es alguien muy pobre. Y se hizo pobre, hermanos. El creador de todas las cosas se hizo pobre, se humilló. Y además, hermanos, cargó sobre sí una deuda tan grande, tan pesada, la más pesada que nadie jamás podría cargar, la deuda de nuestros pecados. ¿Alguien endeudado así es alguien pobre? Se hizo pobre, hermanos. Tomando forma de siervo. Por un bien mayor. Por pecadores como ustedes y como yo, que no merecíamos nada. Que no merecíamos nada. Y leamos otra vez el versículo 7, ahora sí completo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8 también, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, en Cristología se habla de los estados de Cristo.
Y los estados de Cristo son dos: el estado de humillación y el estado de exaltación. El estado de humillación y el estado de exaltación. Y dentro del estado, hermanos, de humillación hay dos elementos, que es lo que se llama la doctrina de la kenosis. Y es lo que aparece allí, que se despojó. La doctrina de la kenosis o el kenosis es un vaciamiento. Literalmente se vació. El teólogo Berkov dice sobre la kenosis: el haber puesto él a un lado la divina majestad, la majestad del soberano gobernante del universo, y haber tomado la naturaleza humana. Esto es lo que dice allí, se despojó. Hermanos, y no es que Cristo haya dejado de ser majestuoso en algún momento. Él siempre lo ha sido. Pero cuando asume esta condición de hombre, tuvo que velar esa majestad. Y aunque la mostró cada vez que hacía milagros, señales y prodigios, cada vez que abría su boca para hablar de la salvación, mostraba su majestad, pero de todas maneras estaba velada. Eso es lo que se llama el despojo o la kenosis. Y el otro elemento, hermanos, cuando hablamos del estado de humillación, lo vemos en el versículo 8 cuando dice se humilló. Se humilló. Y es lo que se llama la taipenosis. Y mi intención, hermanos, en esta mañana es que ustedes se aprendan estas palabras. De hecho, yo sé que al final se les va a olvidar. Y de hecho, creo que ya se les olvidó. ¿Qué son cuáles? Kenosis y taipenosis. No es la idea que se aprendan estas palabras, pero quiero, hermanos, que comprendamos cuáles son estos elementos de la humillación de Cristo y que Pablo está pidiendo que nosotros también tengamos. Obviamente no podemos comparar la humillación de Cristo con nuestra humillación. No podemos compararla porque la de Él es infinitamente gloriosa y con un propósito infinitamente majestuoso. Así que recordemos, la kenosis es el haber puesto a un lado su divina majestad y haber tomado la naturaleza humana. Y la taipenosis consiste en haberse sujetado a las demandas y maldición de la ley. Y en que durante toda su vida se hizo obediente en acción y sufrimiento hasta el extremo límite de una muerte vergonzosa. El juez y legislador de todo el mundo, abofeteado, escupido, burlado, humillado, por amor a nosotros. Este Cristo, hermanos, delante de quien todos debemos comparecer, delante del tribunal de Cristo, se sometió y se hizo maldición de la ley. Cargó en él todas las demandas y maldición de la ley. Tenía que cumplir la ley para poder salvarnos a nosotros. Se hizo pecado por amor a nosotros. El sentir de Cristo, hermanos, era la gloria de su Padre. El sentir de Cristo era nuestra redención, nuestro rescate. Y el hecho que usted y yo estemos hoy aquí sentados adorándole, seguros en sus manos, porque nadie podrá arrebatarnos de sus manos, es por esta humillación que Él mismo voluntariamente se ofreció. Y este es el mismo sentir que Pablo pide a los filipenses por la unidad de los hermanos, por la unidad de la iglesia. Amados hermanos, ¿cuántas veces nos sentimos mejores que el otro? ¿Cuántas veces nos creemos mejores que el otro?
Y muchas veces, hermanos, nuestro servicio termina siendo selectivo. ¿Cuántas iglesias que se hacen llamar iglesias? ¿Cuántos hombres que se hacen llamar cristianos? Y seguramente usted y yo venimos muchos de esas iglesias. Solo sirven a aquel que les puede devolver el favor. Solo servimos a aquellos de los cuales pueden devolvernos el beneficio. Pero no estamos dispuestos a servir al hermano que no tiene nada que ofrecernos. No estamos dispuestos a servir al prójimo que no tiene nada que darnos. Y Cristo se ofreció todo sin nosotros tener nada que ofrecerle. Cristo se ofreció todo, hermanos, sin nosotros nada que darle. ¿No es lo que usted y yo deberíamos hacer por todos? Estas iglesias falsas que tratan con pleitesía al que tiene dinero, que no pueden disciplinar al que tiene dinero, porque es la persona que más ofrenda. Cristo se ofreció todo por nosotros, hermanos, y sin nosotros tener nada que ofrecerle. ¿Qué podríamos ofrecerle a nuestro Dios? Nada. Cristo se despojó, kenosis, para dar vida a los elegidos del Padre. Cristo se humilló, taipenosis, encarnando. Y aunque en este estado de humillación, hermanos, se suele dividir en 5 estados, que es la encarnación, el sufrimiento, la muerte, el entierro y el descenso de Cristo a los infiernos. Pero su humillación, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo creen ustedes que empezó su humillación? En la eternidad, en el pacto eterno de redención. Voluntariamente se ofreció a venir a morir por los elegidos del Padre. En este pacto intratrinitario, en el pactum salutis, en el pacto de redención, allá en la eternidad pasada comenzó su humillación. Comenzó su humillación. Se despojó, hermanos, a sí mismo, se humilló a sí mismo, a venir en forma de siervo para salvarnos. ¿Y qué es tomar forma de siervo? Menguar para que el otro crezca. Tomar forma de siervo, hermanos, es menguar para que el otro crezca. Así que hemos visto que el desaferrarse no es como soltar algo para el Señor, sino más bien tomar algo. Él no es que se haya desaferrado de algo, sino que este desaferrar para Él es tomar algo, y es tomar forma de siervo. Ahora, como es eso que el Hijo del Dios eterno se despojó y se humilló para morir. Y Pablo él no dice la muerte. Él recalca diciendo muerte de cruz. Muerte de cruz. Hermanos, no hay muerte más cruel, más ignominiosa, más injusta, más burladora, más terrible que la muerte de cruz. Y aunque esta muerte, hermanos, ya existía antes del Imperio Romano, ya existía en otros imperios, el Imperio Romano la perfeccionó, entre comillas, la hicieron más sistemática, más cruel, y era una muerte, hermanos, destinada únicamente para los criminales más miserables, para los esclavos. Nunca un ciudadano romano podría ser crucificado. Nunca.
Y recuerdan que los filipenses se sentían orgullosos ¿de qué? De ser romanos. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, intencionalmente dice, muerte y muerte de cruz. La muerte que ustedes nunca van a sufrir, la sufrió él. La muerte que ustedes están exentos porque son ciudadanos romanos. Era un honor para un romano morir decapitado. Era la forma en como ellos podían morir de forma honrosa para ellos. Pero morir de cruz era algo miserable, algo para los esclavos, algo para lo más bajo. Y Cristo tuvo muerte de cruz. No fue una muerte, hermanos, normal, sino una muerte de cruz. Y estos filipenses que están poniendo su confianza en su estatus, en su imperio, Pablo les dice, él murió y no solo murió, sino que fue una muerte de cruz. La muerte más ignominiosa, injusta en toda la historia de la humanidad. Porque él era inocente. Aún todos los niños que mueren no son inocentes. Merecen la muerte porque son pecadores. Cristo no la merecía. Y nosotros los cristianos no queremos estar unánimes con nuestros hermanos. Queremos mirar por debajo a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro prójimo. Miramos por lo nuestro. Hermanos, podemos ser los mejores en lo que hacemos. Tú puedes ser el mejor en lo que haces. Puedes ser el mejor cantando, por ejemplo. Pero a la gente le gusta como canta el otro, que canta feo. Pero eso, hermanos, no puede amargarte. Debes estar unido con tu iglesia, con tus hermanos, y guardar eso excelente que haces para cuando Dios te lo requiera, porque te lo va a requerir. Ustedes tal vez han escuchado y recuerdan de un conflicto que hubo también aquí en Filipos, de dos hermanas que estaban combatiendo una con la otra. Veamos ahí más adelante en Filipenses 4, versículo 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dos hermanas, posiblemente maduras en la fe, que trabajaron juntamente con Pablo a favor del Evangelio, ahora están combatiendo entre ellas, una en contra de la otra. Evodia y Síntique. ¿Cuántas Evodias y Síntiques hay aquí? ¿Cuántos Evodios y Síntiques hay aquí? Que tengan el mismo sentir en el Señor, dice Pablo allí, que ellas, alguna de ellas tiene que dar un paso atrás. Alguna de ellas tiene, ojalá las dos hubiera sido así, pero tiene que dar un paso atrás, hermanos, y eso es menguar para que el otro crezca. Dar un paso atrás, hermanos, es muy difícil, porque somos orgullosos. Hay orgullo en nuestro corazón. Somos estos mini dioses de nuestro mundo, y si alguna vez usted escuchó a un pastor famoso decirle que usted era Jehová Junior, saque eso de su corazón. Debemos, amados hermanos, pasar por humillación. Tal vez hemos pasado antes, estamos pasando y pasaremos por humillación. La humillación de Cristo fue temporal y nuestra humillación también lo será. Tendrá un final. Amado hermano y hermana,
No sé cuál sea tu humillación en este momento. Si Dios te esté humillando en este momento, o si ya hayas pasado por humillación, o tendrás que pasar por humillación. No sé si tu humillación, hermano, sea una enfermedad que no se va. No sé si tu humillación sea ver que los otros prosperan y tú no. Tal vez tu humillación sea ver a otros que sanan y tú no. Tal vez tu humillación sea ver a tu cónyuge que no quiere cambiar. Tal vez tu humillación sea que tus planes no han salido como los tenías pensado. No sé, hermanos, cuál sea tu humillación. Tal vez has perdido algo que atesorabas mucho. Tal vez tu humillación sea un hijo rebelde, un jefe opresor. No sé, hermanos, cuál sea tu humillación. Pero sea cual sea la humillación, debemos tomar forma de siervos. Y si tú no quieres tomar forma de siervo, eso no significa que los tratos de Dios se detengan. Él va a seguir tratando con nosotros. Dios no va a parar porque tú no quieres tomar forma de siervo. Él va a continuar tratando contigo. Y si tú no tomas forma de siervo, va a haber amargura en tu corazón. Pero si hemos tomado esta forma de siervos, hermanos, si nos hemos humillado, si nos hemos desaferrado, si hemos puesto todo para la gloria de Dios y para el beneficio de los hermanos, vamos a mirar a Cristo y decirle: eres mi Señor, eres mi refugio, eres mi amor. Eso, hermanos, es lo que el Señor nos demanda. Tomar forma de siervos, menguar para que el otro crezca. Por amor a mi esposa, por amor a mis hijos, por amor a mis padres, pero aún más importante, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Veamos lo que dice los últimos 3 versículos de esta porción, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y fue humillado hasta dónde? Hasta lo más bajo, hasta lo sumo. Hermanos, tu nivel de exaltación será a medida de tu nivel de humillación. Entre más nos humillemos, más seremos exaltados. ¿No es lo que dice la Escritura? El que se humilla será exaltado. Muriendo en cruz, muerte de cruz, experimentó la muerte, pero no lo venció. No lo venció, hermanos. Para él poder ser exaltado hasta lo sumo, fue humillado hasta lo más bajo. Él tenía que ser Dios para salvarnos. La única forma, hermanos, para poder ser salvos es que el mismo Dios nos salve. Y la otra forma, hermanos, es que Él tiene que ser hombre para poder representarnos. Es por eso que todos esos corderos sacrificados en el antiguo pacto nunca fueron suficientes, eran tipos y formas. ¿Y por qué tenía que repetirse eso constantemente? Hasta que viniera Dios, el mismo Dios, hecho hombre. Tenía que ser Dios, tenía que ser hombre para poder salvarnos. Y en este proceso, hermanos, de exaltación, tenemos su resurrección, venciendo la muerte y el pecado. Tenemos su ascensión, Él ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre como señal de honor y poder.
y Él volverá. Él retornará. Él dijo que volvería y volverá. El retorno de Cristo, hermanos, junto a su juicio, eso indicará la victoria completa de Cristo. Eso indicará la victoria completa de Cristo. Incrédulos que hay en esta mañana, Dios también te va a humillar, o te habrá humillado, o te estará humillando. Pero es muy diferente, hermanos, ser humillado por nuestro Padre que ser humillado por un Dios airado. Es muy diferente ser humillados por nuestro Padre que ser humillados por un Dios airado. El famoso predicador Jonathan Edwards, en su sermón Pecadores en manos de un Dios airado, dijo: el infierno tiene su enorme boca abierta y no tienes nada sobre lo cual pararte, ni nada de lo cual puedas agarrarte. No hay nada entre tú y el infierno, sino la voluntad de Dios que te sostiene. Incrédulos que hay en esta mañana, la voluntad de Dios los está sosteniendo. Y no hay nada entre ti y el infierno. Y el día que Dios decida soltarte, vas a caer en las profundidades del infierno. Pero aún tienes chance. Aún tienes oportunidad. Estás aquí con vida escuchando. Y debes poner tu confianza en Cristo y tener arrepentimiento para con Dios. Para que este trato de humillación que Dios tiene sea con un hijo. Y que sea para su gloria. Y que sea para el beneficio de otros. Así que te exhorto, querido amigo o amiga, que estás aquí en esta hora. Dios te va a humillar. Y si mueres sin Cristo, algún día vas a tener que doblar tu rodilla a Él. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo en la tierra. Allí en el infierno será el día en que te arrodilles delante de Él. Pero ya no vas a tener arrepentimiento, porque el arrepentimiento Dios lo concede, es un don de Dios. Y si Dios no te lo concedió en vida, no te lo va a conceder en el infierno. Allí te vas a arrodillar y vas a tener el mismo arrepentimiento que tuvo Judas, un remordimiento, una atrición. No es un arrepentimiento genuino, porque no lo vas a poder tener, pero tus rodillas se van a hincar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no va a haber oportunidad de volver. Y tu boca va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero eso no te va a sacar de ahí. Eso no te va a sacar de ahí. Así que es mejor que lo confieses ahora. Es mejor que te arrodilles a Él ahora mismo y reconozcas que necesitas un Salvador como Cristo, el Dios hecho hombre. No hay otra manera, amados hermanos, sino en este Cristo que se humilló hacia lo sumo y que ahora está exaltado hacia lo sumo, el nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, humillado para poder darnos vida a pecadores como nosotros.